y cuarta parte de lo que es esta nota, esta bellísima entrevista con un gran periodista deportivo y un gran amigo, entre café y charlas de amigo, como estaba diciendo en el inicio, y vamos a hablar un poquito de la vida, desde el inicio hasta en estos momentos. ¿Qué es? Más o menos, podés contar más o menos dónde naciste, porque muchos no, ya sabemos Concepción de la Sierra o en San José, todos esos lugares, pero más o menos algunos no conocen lo que es la historia de García Coni. Bueno, para demostrarte que a lo mejor muchos no la conocen, no nací en Concepción de la Sierra, aunque me identifico absolutamente con la histórica y benemérita Concepción de la Sierra, de la que cuando cumplí 50 años en el periodismo me declararon ciudadano ilustre, a los pocos meses también ciudadano ilustre de Posadas, es decir, son dos caricias al alma muy profundas. Pero mi padre era médico de gendarmería. Yo nací en Buenos Aires, en pleno barrio Caballito, Eduardo Acevedo, entre Bogotá y Venancio Flores, detrás de lo que mucho antes era el diario El Mundo, que estaba sobre Río de Janeiro. Y papá, al ser médico de gendarmería, lo destinaron al Escuadrón 8 Alto Uruguay. Y allá vinimos, tenía 5 años y pasé una niñez y adolescencia magníficos. Han servido para modelarme en la vida, así que de Concepción tengo los mayores recuerdos, la primaria, la secundaria, inclusive después de una frustrada intentona de medicina en Corrientes y volviendo con la frente marchita, tuve que ir a trabajar de maestro a la colonia, allá a Mártires Bretti, y terminar ese periodo lectivo en Concepción para al año siguiente integrarme a Posadas, y estoy acá desde hace 56 años. ¿Y qué es de Buenos Aires, Caballito, a la provincia de Misiones? Yo me considero misionero. Yo no es que reniegue mis raíces, pero yo nunca me sentí identificado con Buenos Aires. Al contrario, yo te reitero que si no me preguntan en mi documento figura que nací en Buenos Aires, pero la gente sabe que yo estoy absolutamente identificado, niñez y adolescencia, con Concepción, y después de los 18, 19, Posadas. Es decir, son mis lugares en el mundo, sin lugar a dudas, así que uno se siente parte del terruño que ama, y yo amo esta bendita tierra colorada, donde todo lo que se planta crece y lo que mejor florece es el amor. Esa es muy buena frase. ¿Cómo era tu papá? Papá era un gran profesional, un gran médico. En Concepción atendía partos y operaba apéndices magníficamente bien. Calculá que esto fue 53, 54 hasta el 64, fueron 10 años, y él trajo al mundo a muchísima gente y operó apéndice. Él tenía un parto y se acostaba con la parturienta hasta que naciera, cuando tenía que nacer en su casa, ¿no? O operaba, recuerdo mi hermana en el 62 la tuvo que operar de urgencia, de apéndice, le hizo una incisión de 2 centímetros, la operación duró 7 minutos y a los 4 días mi hermana estaba bailando, porque eran tradicionales los asaltitos en Concepción. Por eso fue un gran profesional. Me hubiera gustado disfrutarlo un poco más como padre, cosas de la vida, o porque se fue muy joven el día antes de cumplir 71 años, de esto hace 30 y pico de años, 34 años, no pude disfrutarlo todo lo que hubiera querido. ¿Cómo fue tu infancia? Magnífica, fantástica, fenomenal. Lo que adquirí en Concepción fue de un valor notable, porque era terrible, pero hacía todos los deportes. Tenía la bicicleta donde me desplazaba a mayores distancias. Tenía un caballo que se llamaba Satán, un petizo, y tenía un perro que se llamaba Bull,
eran mis compañeros de todo el día, así que disfrutaba de un terreno enorme en la casa. Recuerdo que había 5 nísperos y que yo me subía en el primero y me bajaba en el último, pasando por las ramas arriba. Una vez trastabillé y mamá me estaba esperando con el cinturón abajo porque estaba haciendo demasiada travesura. Era lo que te decía, era muy travieso cuando chico. Sí. ¿Y en la secundaria? Bueno, la secundaria la comienzo en el Roque porque no existía todavía la escuela normal en Concepción. Un grupo de padres, entre ellos el mío, muy amigos del doctor César Napoleón Heró, por entonces gobernador, consiguen que se establezca la escuela normal número 7 en Concepción de la Sierra. Entonces comienzo segundo año. Era un grupo reducido, unas 17 personas más o menos, entre 17 y 20 alumnos que venían de distintas partes, y un primer año que se iniciaba con los egresados de ahí de Concepción. Y así empezamos, y salvo ese tiempo de premédico y Mariano Acosta, en que estaba papá en Buenos Aires, estaba destinado a la Dirección General de la parte medicina en Buenos Aires, se descompuso, tuvo una trombosis cerebral y tuvimos que regresar a Concepción. Entonces yo termino felizmente y soy de la primera promoción de maestros de Concepción. ¿Y cómo fuiste como docente? No sé cómo habré sido, pero quienes lo tuvieron a Carlos como Alberto, me decían en Concepción. Es decir, quien me dice Alberto o Gordo, sé que es de Concepción. El Carlos nace en Posadas, pero quienes lo tuvieron parece que guardan recuerdos, y te digo por qué. Trabajé primero en una escuela 119 de Mártires Brete. Allí antes había trabajado don José Antonio Cecilio Ramallo, un gran escritor. Allí se inspiró en El Maestro y la Curandera. Y me iba en bicicleta hasta lo de una maestra que tenía una moto, una Deca W125, y me iba hasta la zona de La Corita, entraba hacia las sierras, y ahí estuve 2 meses, grados superpuestos. La directora era Clarita Lates, la mamá de Emilio Lates. Y después conseguí en la escuela 27, que está frente a la plaza, los 2 últimos meses, porque cuando vuelvo de mi frustrado intento de medicina, papá me dice: casa y comida tendrás, para tus gastos tendrás que trabajar. Y yo tenía 18 años recién cumplidos, lo único que sabía hacer era ser maestro. Bueno, después, cuando la escuela normal cumple los 50 años, se me acercaron 2 o 3 señoras ya y me dijeron: vos fuiste nuestro maestro allá por el 64. Entonces a mí me puse ancho, ¿me entendés? Porque reconocían al maestro que iba a cubrir a un emblema como la señora Rosalía de Bandeló, y por primera vez tenían un varón, 18 años, ellas estaban en segundo grado, y bueno, fue una experiencia muy enriquecedora. ¿Y qué te hace cambiar de docente al periodista deportivo? Bueno, el periodista deportivo ya estaba en ciernes. Mientras estaba en la secundaria colaboraba con Néstor Zubizarreta, el corresponsal del territorio, y le acercaba crónicas de la actividad en el pueblo, de los intercolegiales. Y después surge esa posibilidad, y a mí me gustaba escuchar mucha radio. Tenía una vieja radio y a batería en la que por onda corta podía sintonizar partidos o carreras de autos, y de esa manera fui incorporando ese amor por el periodismo. Y en definitiva, a partir del 65, 28 de enero, como te decía, arranca toda esta actividad. ¿Y cuál fue tu primer trabajo como periodista? Ya te digo, ir al Campeonato Argentino de Básquetbol. Conservo la primera nota, esa que se publicó el 28 de enero del 65, está toda amarillenta, pero la tengo en un cuadrito, y esa fue mi primera participación, mi bautismo de fuego en el periodismo deportivo. Y también tuviste por varios canales de televisión. ¿Cuál fue tu primer diario, canal o radio que has trabajado? Bueno, diario El Territorio. Ahí comienza toda la historia. Radio, provincia, como te decía, con Carlos Alberto Lucero en el 67, en el equipo Panorama Deportivo.
Televisión, lo primero fue Ultravox Canal 2, cuando los domingos teníamos Panorama Deportivo, y después allá por el 84 me integro a Canal 12. Paso a ser planta permanente hasta el 91, en que nace un buen proyecto, el holding del territorio con Telsat, el territorio y Classic. Me convocan para las tres cosas, yo pido una licencia sin goce de sueldo en Canal 12 y después de los 6 meses renuncié. Entonces me fui a un proyecto que lamentablemente duró lo que un lirio. Telsat duró 2 años, Classic, que tenía un equipazo. No sé si he vuelto a formar parte de un gran equipo. Estaba Abracián, tempranito estaba Luis Galarza, después venía Abracián, después venía Flavio Bogado, después venía Carballo, después venía yo con lo deportivo y a la noche estaba Mensajes Secretos con Jorge Domínguez. Es decir, un equipazo. Pero eso duró lo que un lirio también, así que después hubo que buscar otras opciones y volví al 12 para hacer Mateando con Rosamonte en el 94, ya no como planta permanente, sino contratado. Y hasta el 99, 31 de diciembre del 99, en que fue lo último de Mateando con Rosamonte, que fue un hito en la televisión misionera, te aseguro, porque hacíamos concursos y había que cerrar piezas de la cantidad de cartas que llegaban, y lo comprobaba cuando viajaba al interior, que me rodeaba toda la gente porque llegaba una figura de Canal 12, ¿no? Bueno, esas fueron más o menos las experiencias. Y en radio, después de Classic, del Sol, Santa María de las Misiones, volví a LT4 muy brevemente, Expreso un año, y desde hace 18 estoy en Radio A. Y el programa Tercer Tiempo. Tercer Tiempo está en un stand-by, como está Mateando en Misiones 4. Los dos, por decisión propia y ante la pandemia, trato de evitar ir. Mateando, hice los primeros días, justo hubo un par de positivos que produjeron una especie de temor o de cuidado, y salgo muy poco inclusive. Y Tercer Tiempo es con invitados, así que se corría el riesgo de traer gente y no había una capacidad de sanitización como para decir están todos fuera de este problema. Pero los dos están ahí en la gatera, en cualquier momento y cuando las circunstancias lo permitan, ahí volveremos con Mateando y con Tercer Tiempo. Bueno, volvemos a lo que es el tema personal. García Coni como esposo. Sí, no sé, eso habría que preguntárselo a Susana, pero ya llevamos 55 años. Esto de la pandemia ha hecho que estemos mucho más tiempo juntos y también haya tiempo para disfrutarlo y haya tiempo para las disidencias, sin lugar a dudas. Pero eso no lo puedo decir yo, ni como esposo, ni como padre, ni como abuelo. Eso deberían ser mi esposa, mis hijas y mis nietos. ¿Qué sentís que tus nietos sigan los mismos pasos que vos? Bueno, el Mati, fundamentalmente, él es licenciado en comunicación social. Lo mío es absolutamente empírico, no hay claustro de por medio, así que lo del Mati es importante. El Mati se va abriendo camino y haciéndolo muy, muy bien. Tengo otros 5, uno está en México con el modelaje y la actuación, el otro, ese se llama Rodrigo, el tercero Uriel está haciendo veterinaria, la cuarta Cassandra terminando nutrición, el quinto Carlitos terminando la secundaria y la sexta, que es Constanza, que está todavía en la escuela primaria con 10 años y es la otra como el mayor, que me tienen, no te digo dominado, pero me dan vuelta. Y sé que, como comentaste, tenés un nieto que es actor en México. ¿Qué sentiste un nieto encima en el extranjero que sea actor? Te digo que el Rodri, que es un gran soñador, amaba el fútbol. Él jugó en Atlético Posadas, Guaraní, Crucero del Norte. Y llegó un momento que dijo, quiero ir a Asunción a probarme en algunos equipos. No calzó en ninguno, pero comienza, por el buen físico que tiene, a incorporarse al modelaje
por entonces en Paraguay, a hacer algunos comerciales. Consigue la posibilidad de México, la visa de trabajo, y allá se fue, hizo algunas series en Televisa, ahora estuvo grabando algo para Azteca, está trabajando muy bien, está muy contento. Y bueno, es tengo mucho diálogo con él, eso es un personaje, el Rodri, así que tengo un cariño similar por todos. Lo que pasa que la aproximación con el Mati estoy en contacto todos los días. Y con Constanza, que es la más pequeñita, muy cariñosa, son casi la síntesis de los 6 nietos, te reitero. Por los 6 siento el mismo cariño. La proximidad o el contacto diario significan que pueda con el Mati y con Constanza estar mucho más próximo. ¿Y qué fue trabajar con tu nieto Mati? Bueno, fue muy importante. En el 2011 le dicen que debería hacer una pasantía haciendo el Roque en lo que él quería seguir y se incorpora a la radio. Entonces el Mati comienza ahí, es mi mano derecha. Tenemos, a pesar de los casi 50 años de diferencia, yo cumplo a fin de mes 75 y él en septiembre 28, tenemos una forma muy parecida de pensar, nada más que con la diferencia de 2 generaciones. Así que estamos muy próximos, actuamos muy parecidamente, tenemos el mismo concepto de vida, hemos hecho muchos viajes juntos, qué sé yo, la primera vez que viajó en avión, o la primera vez que vio Fórmula 1, la primera vez que fue a la Bombonera, o la primera vez que fue a Europa, o la primera vez que fue al sur, siempre lo hizo conmigo, ¿me entendés? Entonces tenemos una complementación muy, muy linda, ese amor profundo de abuelo a nieto, que a muchos les llama la atención por la diferencia de edad, pero que nos hace sentir muy bien. Decís que ya tenés un legado, ¿sería un sucesor? Así es el legado, aunque él, por una cuestión de progreso, esté eligiendo otros caminos, ya no de estar junto a su tata, sino muy circunstancialmente, sino a tener prensa en un ministerio, a escribir en una página, a desgravar notas de una radio local, a seguir estudiando, a hacer diplomaturas, porque tiene muchas aspiraciones a futuro y tiene realmente muchísimas condiciones. Al margen de que sea mi nieto y que yo tenga un amor muy especial por él, es un gran profesional y se va abriendo camino por méritos propios. Y para ir terminando, y antes de entregarte el obsequio, 2 preguntas. ¿Cuál fue tu mejor y mayor logro que has hecho en tu vida y cómo te gustaría que te recuerden? Mira, el mejor de los logros y el mayor de los reconocimientos es tener el cariño de la gente. Eso es lo principal. Por más que hayan sido muchas distinciones, harán por el orden de las 200 entre provinciales y nacionales, haber sido declarado ciudadano ilustre, como te decía, de Concepción y de Posadas, ser integrante de la Junta de Estudios Históricos de Misiones, el cariño de la gente. A mí me interesa, en muchísimas oportunidades me han ofrecido cargos políticos y los he descartado a todos, primero porque no tengo condición política. No sirvo para político, para eso hay que tener otras condiciones y yo no las tengo. Y por otro lado, el identificarme con una corriente, a pesar de que han sido prácticamente todas las que me han ofrecido, es como dejar aparte de esa gente que recibe mi mensaje, como con ese concepto tenía su color político. Entonces prefiero, y a esta altura de mi vida, en los umbrales de los 75, seguir recibiendo el cariño de la gente, que lo percibo permanentemente. ¿Y cómo te gustaría que te recuerden? Y como una buena persona, como un tipo lo más auténticamente posible,
Para mí el tener un micrófono, una computadora, una cámara no me cambia la vida. Soy el mismo cuando se enciende la luz roja como cuando se apaga. Tratar de ser solidario con la gente. He tenido un tiempo, por ejemplo, allá por el 2013, desde 2009 a 2013, en que me preocupé por reencontrar personas y he logrado reunir a más de 400 familiares, hijos, compadres, hermanos, amigos, y eso ha sido algo reconfortante. Yo llegaba a la cama, apoyaba la cabeza sobre la almohada y pensaba, he cumplido con mi tarea diaria. Entonces, que ese sea el recuerdo. Soy un mortal de carne y hueso con todas las falencias, así que tengo muchos errores, pero quiero quedar en el corazón de la gente por aquello que fui, que pude hacer con total autenticidad y en una forma natural, siendo el mismo en cualquier circunstancia. Bueno, le vamos a entregar un pequeño presente entre Redes TV y Diario Cultura y Turismo de Misiones. Ay, para usted, gracias. Lo puede abrirlo. No, ¿cómo no? Es humilde. Ay, qué lindo. Es humilde. El Diario de Cultura y Turismo de Misiones y Redes TV Misiones, certificado de reconocimiento Carlos García Coni por los 50 años del programa Fórmula Tuerca y todos los deportes, 1 de julio del 71, 1 de julio del 21, por la trayectoria como periodista en los programas de radios y televisión de Misiones. Bueno, muchísimas gracias. ¿Ves? Este tipo de cosas son las que a mí me impactan, me emocionan y me ponen feliz, muy feliz. Gracias por la nota. Gracias a vos. That you